Bueno, muy buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perfecto, muy bien. Por favor, entonces vamos a encender las cámaras. 2 minuticos en lo que los demás compañeros se terminan de conectar. Buenas Activemos noches, cámaras. profesor. Buenas noches, bienvenida. Bueno, vamos a ver aquí quién ha activado la cámara. Claudia, muchísimas gracias. Vamos, ¿quién más? Listo, perfecto, muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Listo. En lo que los demás compañeros terminan de conectarse, quisiera hacerles unas preguntas, los que de pronto ya han tenido la oportunidad de realizar las actividades de la clase anterior, en lo que corresponde a los ejercicios de fundamentos de matemáticas, si de pronto han tenido inconvenientes en cargar la actividad o si por el contrario todo ha salido muy bien. Rápidamente, comencemos. Claudia, ¿cómo te fue en el ejercicio de cargar la actividad y realizar el examen? ¿Cómo, profe? Fue quien no la escuché bien. Tranquila, ¿cómo te fue con el ejercicio de cargar el examen de fundamentos de matemáticas, de interactuar con el cargue de la actividad? Pues las actividades, pues hasta ahora pues las estoy como tal ya terminando, las estoy ahí pues cargando, se me está complicando un poco, pero pues ahí voy. Y los ejercicios ahí los estoy desarrollando también para publicar de una, pues ahorita más tarde. Perfecto. ¿En qué se te está de pronto dificultando? No, pues ya creo que es problema por mi computador que no me permite pues en la parte donde editar el PDF para unir con el mío no me permite. Ah, ok, perfecto, listo. De pronto esto es para todos. En caso que lleguen a tener alguna dificultad así de último momento, por favor informarlo al área académica, perdón, para que pues a través de ellos podamos solucionar y no tengamos ninguna dificultad en la entrega de las actividades. ¿Listo? Muchísimas gracias, Claudia. ¿Alguien más de pronto ha tenido alguna dificultad, algún inconveniente? De pronto está en la oportunidad de estas primeras actividades para interactuar con la plataforma. La idea es que se familiaricen con estas dos primeras actividades porque pues en la medida que vamos avanzando vamos a tener entonces ya un poco más de rigor, un poco más de complejidad en el tema de las actividades. ¿Listo? Muy bien. Listo, entonces, bienvenidos a todos. El día de hoy y la próxima sesión del día lunes vamos a tener entonces un descanso en cuanto a lo que respecta a matemáticas. Vamos a hablar de los temas de fundamentos de la investigación. Entonces, para que tengamos un poco más presente sobre la temática que vamos a tener el día de hoy. Es un poco más interactiva la clase. Voy a necesitar más de la participación de ustedes porque en esta clase y a través de la dinámica de hoy vamos a escucharlos, vamos a entender y a analizar cómo es la expresión de cada uno de ustedes en estos entornos que competen al análisis investigativo, a interpretar la realidad de cómo funcionan en este caso los mercados, las empresas, todo lo que tiene que ver a fin
o que va muy de la mano con la carrera que estamos en este momento cursando, que pues de una u otra manera va en vías o en vías de las ciencias económico-administrativas. Este es un primer inicio para esas pinceladas que conllevan a seguir una carrera en administración de empresas, que continúa con una carrera en contabilidad, en análisis financieros, ¿cierto? O de pronto otras que lleguen a ir presentando en el camino. Entonces, permítanme, les voy a compartir mi pantalla. La dinámica del día de hoy vamos a ir desarrollando como tal las diapositivas, paso a paso. Vamos a ir entre todos creando las diapositivas, creando este material de apoyo que nos va a servir como consulta y como material para que al finalizar la clase vamos a socializar la actividad de consulta que vamos a tener que socializar para la próxima sesión. Entonces, antes de iniciar, y como primer punto, antes de entrar en tema o en detalle a la investigación, ¿qué nos pide la investigación? ¿Qué nos dice? Que analicemos primero el pensamiento de cada uno de nosotros. Y como primera medida, entonces nos pide a nosotros entender o tener esa aproximación al pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, por ejemplo, vamos a pedirle el favor a José Uriel. ¿Qué crees, qué consideras en tus palabras el pensamiento crítico a qué hace relación? Eh, Buenas noches, profe. Buenas No, noches. pensamiento crítico. Mm, no sé, no. Lo que se te ocurre. Cuando, por ejemplo, te piden hacer algo indebido, algo ilegal, pero moralmente hablando dices, no, no es competente o no estoy de acuerdo con esta acción y por el contrario, en este caso, pongamos el ejemplo, le manifiesto a mis superiores que se está realizando una actividad o que me están informando sobre una actividad. De pronto eso podría asociarse a un pensamiento crítico, a una postura, a una forma de ser. Sí, no, bueno, con ese aspecto sí, porque obviamente ya ahí ya se tocaría pues como la parte moral y pues no sé, el pensamiento profesional que uno tenga. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que se está diciendo, sí, sí, sí sería pues como un pensamiento crítico. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos por aquí, vamos a pedirle el favor a Diana Esperanza. Diana, en tus palabras, ¿qué consideras o a qué hace relación el pensamiento crítico? Buenas noches, profe. Es Buenas noches. como la capacidad como uno analizar las decisiones antes de tomarlas. La capacidad de analizar decisiones, claro que sí, está muy en vía a eso. Antes de actuar, mi capacidad de analizar, mi capacidad de reflexionar e incluso la capacidad de ver a futuro posibles desenlaces. Muy bien, claro que sí. Cuando hablamos de pensamiento, debemos tener claro que existen pensamientos de tipo analítico, de tipo reflexivo, que nos ayudan a procesar toda esa información que está en nuestro diario vivir, ¿cierto? Entender cómo de pronto las acciones pueden tener resultados que bien pueden ser contraproducentes o pueden ser positivos. Podemos interpretarlo como un pensamiento reflexivo. Pensamiento lógico, todas esas capacidades que estamos adquiriendo a través de las clases anteriores que tuvimos en cuanto a fundamentos de matemáticas, como a través de todos estos símbolos que son las matemáticas, podemos llegar a una conclusión, podemos darle un valor de verdad, podemos darle un sentido lógico a una operación matemática. Eso es el pensamiento lógico. Y así, por lo demás, existen variedad de pensamientos que muy posiblemente es difícil de identificar, ¿cierto? Pero que la idea es que cada uno de nosotros, a través de todo este proceso de formación, comencemos a desarrollar ese tipo de pensamientos. El pensamiento analítico, el análisis del entorno, el pensamiento lógico, la capacidad de solucionar un problema, ¿cierto?
el pensamiento crítico, que es el que el día de hoy vamos a profundizar y vamos a desarrollar a través de todo el proceso relacionado con los ejercicios de investigación. Aterrizando un poco más el pensamiento crítico, es una de las formas que más se menciona en todo este proceso de formación y que está muy presente en la literatura. Muchos de los pensadores o muchos de los expertos en estos temas pensamiento crítico como base para entender los criterios como la libertad, libertad de elegir, libertad de tomar una decisión, libertad de una acción, ¿cierto? Autonomía. ¿Qué tan autónomo soy en mis decisiones cuando estamos influenciados en un entorno cambiante, en un entorno económico, en un entorno político, que todo el tiempo nos bombardea de información? Ese pensamiento crítico implica estar sensibilizados en la toma de decisiones tanto en la sociedad como en cada uno de las actividades que realizamos en nuestro diario vivir. Por lo pronto, entonces, este pensamiento tiende a desarrollarse mucho en estos entornos educativos, en estos entornos en los cuales tenemos la oportunidad de escuchar diversas opiniones, tanto de compañeros como de docentes, como del área administrativa y demás personas que se vinculen en todo este trayecto correspondiente entonces al pensamiento crítico. Esto es entonces una pincelada de lo que conlleva el inicio de los temas que vamos a profundizar en cuanto a la investigación. Entonces, vamos a ir desarrollando cada una de las diapositivas con cada uno de los temas. ¿Por qué de pronto no les presento una diapositiva eh, ya de pronto desarrollada o ya de pronto profundizada? Porque este tema es bastante teórico y de bastante contenido. Por lo tanto, una diapositiva con mucho texto, una diapositiva que nos ponga a estar leyendo, no. La idea es que interactuemos, la idea es que entre todos entendamos y desarrollemos cada uno de los conceptos que vamos a desarrollar. Vamos entonces a hablar de las fuentes para determinar un tema de investigación, que es como tal el tema al cual vamos a profundizar. Cuando hablamos de determinar el tema de investigación, estamos hablando de todo un proceso en el cual vamos a decidir o vamos a decir qué vamos a investigar, qué vamos a buscar con una investigación. Por eso es muy importante a través del pensamiento crítico reflexionar sobre qué tan importante es realizar X o Y investigación o qué tan importante es el resultado que va a derivarse de el proceso de investigación y de las etapas de este proceso, perdón, y de las etapas de este proceso del cual vamos a entrar en detalle paso por paso. Una buena investigación no es aquella que implica de pronto una serie de técnicas de forma correcta, minuciosa, que el manual nos indica qué hacer y que hay que seguir ese tipo de instrucciones. No, necesariamente sí hay que seguir un tipo de recomendaciones, pero más allá de las recomendaciones es la lógica en la cual cada una de las investigaciones se viene a desarrollar. Más allá de un orden cronológico, es importante ir desarrollando las investigaciones a través de un orden lógico. Entonces, ¿cuál es el concepto de investigación? Vamos a preguntarle a ustedes. De pronto, Julián Gabriel, en tus palabras, ¿qué consideras que es la palabra investigación? Bueno, no estás con nosotros. Vamos con Luisa Fernanda. ¿Estás con nosotros, Luisa? Bueno, entonces, Steven, cuéntanos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una investigación es sobre buscar, obtener nuevos conocimientos. Buscar, obtener nuevos conocimientos. ¿Qué más le podrías incluir?
¿Qué más crees de pronto relevante que profundice un poco más? Planeación de problemas, planteación de problemas. La planteación de un problema. Muy bien, Steven, perfecto, muchísimas gracias. Cuando estamos hablando de investigar, estamos primero hablando que según la literatura y según los autores que han investigado o han teorizado cada uno de los procesos, investigar es un procedimiento que primero es reflexivo, segundo es controlado, porque cada uno de los pasos y cada uno de los procesos que se derivan de una investigación tienen que ir en consecuencia con los resultados sí, en consecuencia con los resultados que se van obteniendo de los pasos que se siguen para llegar a un determinado objetivo. Y finalizando un proceso de investigación debemos ser críticos, debemos continuar con el proceso reflexivo. ¿Qué tan importante es esta investigación? ¿Qué tan acogedora para el público que la va a leer es? O para la sociedad puede ser que investiguemos sobre una nueva medicina, ¿cierto? ¿Qué tan atractiva es una investigación? Y a hoy en día, las personas que se dedican a investigar en las universidades, en los centros de desarrollo de las empresas, estas personas que se dedican a estos temas de investigación por lo general tienen sueldos muy atractivos. ¿Por qué las empresas pagan estos sueldos atractivos? Porque las personas que tienen la capacidad de reflexionar, tienen la capacidad de identificar problemas y de encontrar las soluciones. Y esto para las empresas es muy atractivo. Más allá de desarrollar un proceso que debe ser monótono, ¿cierto? Que bien puede una función ser específica y ser de realización diaria, por lo general hoy en día se está presentando muchas empresas que no es necesario o no están contratando este tipo de personal tan monótono, perdón, pero que adicional a esto tenga una capacidad potencial de buscar la lógica, de buscar el análisis y a través de la práctica pues se va aprendiendo la profesión. Eso es lo que se está buscando hoy en día, ese tipo de perfiles, más allá, claro, sin, obviamente esto no significa que no profundicemos en todos los procesos, en este caso administrativos, contables, de talento humano y demás, ¿cierto? Pero que tengamos la capacidad de reflexionar, de profundizar y de dar solución a los diferentes problemas que se presenten en cualquier entorno de la vida y laboral. Entonces, podemos aterrizar un poco más el concepto. La naturaleza de la investigación es compleja y se busca que ésta sea disciplinar o interdisciplinar o multidisciplinar. ¿Ustedes qué creen que estos conceptos qué significan? Vamos por aquí a preguntarle a Anita. Cuando hablamos de disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, ¿a qué se refiere? No, bueno, vamos con Salomón. Salomón, tampoco. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me apoya en relación a qué significan estos conceptos? Plantear una estrategia. Plantear una estrategia, sí, hace parte Sí, como tal de la planeación de una investigación. Pero más allá sí, de plantear una estrategia, cuando hablamos, primero que una investigación es compleja, compleja en el sentido no de que sea difícil, ¿cierto? Compleja en el sentido de que hay que reunir la persona idónea y el apoyo puede ser de recursos económicos, académicos, de tiempo, ¿cierto? A eso hacemos relación o referencia cuando hablamos de compleja. Pero cuando hablamos de que se busca en una investigación que ésta se relacione con disciplinar, multidisciplinar, hablamos de personas y hablamos de disciplinas. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué crees? Como buscar como, digamos, varios conocimientos para llegar a una investigación específica, como varias Vale, áreas, varios estudios. correcto, varios conocimientos, perfecto, a eso vamos, a que a través de la interacción con distintas ramas del conocimiento
podemos profundizar y dar resultados mucho más idóneos o los resultados que buscamos obtener en un proceso de investigación. Por eso hoy en día estamos llamados más allá a enfocarnos o a tener conocimientos en una sola disciplina, a estar abiertos a tener la capacidad de desarrollar varias disciplinas, varias profesiones, de pronto varias técnicas que nos conlleven no de tanto a depender solo de una habilidad, sino de varias habilidades, varias disciplinas, o a reunir ese equipo de trabajo que a través de diferentes percepciones y áreas del conocimiento nos ayuden a obtener un resultado más idóneo. Perfecto, muy bien. Ahora, continuemos entonces con la siguiente diapositiva. Aquí las vamos desarrollando, vamos uniendo de pronto cada uno de los conceptos. ¿Por qué? ¿Para qué investigar? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué es importante? ¿Por qué estamos llamados en el diario vivir y más en esta profesión en la cual cada uno de ustedes está comenzando a profundizar en las empresas? ¿Consideran ustedes, vamos a preguntarle a alguien para aterrizar la pregunta, vamos aquí con Daisy Yolima? Daisy, te voy a hacer la siguiente pregunta. Las empresas, considerémoslos dentro de los escenarios de teoría de sistemas, ¿podrían catalogarse como sistemas o como seres vivos una empresa? ¿O es algo sin vida o es algo que no se mueve, que no se siente, que está ahí y que de esa manera perdura? ¿Hola? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que no escuché bien. Listo, perfecto, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿consideras que las empresas, hablando de un concepto que en la literatura se conoce como teoría de sistemas, Ujú. entonces las empresas son seres vivos, seres que cambian con el tiempo, que están en constante evolución, o por el contrario, podría catalogarse como unos seres inertes que están ahí se quedan, ahí perduran, de pronto en un futuro mueren o demás? Profe, yo diría que las segundas seres que están en constante de investigación, de evolución, profe, porque cada vez con la tecnología, con todo, ya se empieza a avanzar más y en las empresas, pues lo que se busca es avanzar. Correcto, muy bien. ¿Por qué y para qué investigar? Hacia allá vamos a responder esta pregunta y quería iniciar con ese concepto. Las empresas están conformadas por seres vivos. Entonces partamos de ahí. Y los seres vivos constantemente estamos en busca de mejorar nuestras condiciones. Pueden ser de ingresos, pueden ser de vivienda, pueden ser laborales, puede ser hasta de pensionarnos y disfrutar del ocio, porque el ocio también es una actividad y para muchos es una actividad que conlleva recuperar energías, que conlleva a tener un estado de salud óptimo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué y para qué investigar? Las empresas, las personas en este constante desarrollo y en este constante ritmo de evolución, porque realmente es un ritmo de evolución y de desarrollo tanto de habilidades como de nuevas tecnologías, que a diario estamos llamados a reinventarnos. ¿Y por qué estamos llamados a reinventarnos? ¿Y por qué estamos llamados a investigar? Para nadie es un desconocimiento que las nuevas tecnologías como la automatización de procesos, o la intervención de pronto de la inteligencia artificial o está poniendo en riesgo muchos de los trabajos de cada uno de nosotros. Y por eso debemos investigar qué producto podemos incorporar al mercado, investigar cuál profesión me puede servir a mí para obtener un estilo de vida aceptable, investigar qué debo estudiar para aumentar mis salarios, de pronto para aumentar o mejorar o rendir de mejor manera en mi trabajo. Por eso es muy importante plantearse cuál es el problema en el que estoy en este momento. Pero no es un problema de pronto en el sentido de que me está obstaculizando o malo, no lo llamemos malo, llamémosla una oportunidad de mejora, ¿cierto? Cada uno de estos problemas nos conlleva a buscar una solución. Solución a respuestas como cuáles, las que acabamos de mencionar. ¿Qué debo estudiar?
en qué debo enfocarme, qué trabajo puedo conseguir que me ayude, que optimice cada una de las habilidades que el día de hoy tengo y que me va a ayudar a desarrollar otro tipo de potenciales habilidades. Por tanto, se investiga para aportar al conocimiento a través de estos espacios de formación o de los espacios en los que cada uno de nosotros en el diario vivir ponemos en práctica en nuestros trabajos y o nuestras actividades que realicemos. Ahora bien, ¿cierto? Muchas de las investigaciones y muchos de los procesos que nos ayudan en el desarrollo tienen una finalidad. Primero, prolongar la vida del hombre, prolongar todas las manifestaciones, ya que hacemos referencia con manifestaciones a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, a nuestro estado de salud, que nos permita finalmente aprender a convivir en cada uno de los entornos en los cuales estamos eh, siendo partícipes e interactuando. En este entorno estamos desarrollando nuestras capacidades en un grupo de trabajo a nivel educativo. En el entorno laboral estamos desarrollando cada una de las habilidades que vamos a desarrollar en cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué paso sigue a la investigación? Primero que todo, la investigación exige la descripción de un estudio. ¿Y este estudio a qué conlleva? Vamos a investigar o vamos a estudiar o vamos a describir fenómenos importantes. Fenómenos importantes para la administración de empresas. ¿Cuáles consideran ustedes que es un fenómeno importante, que es un fenómeno o una actividad o un escenario, ¿cierto? En este caso de carácter económico, ser también social, puede ser también ambiental. Vamos con Claudia Liliana. Claudia, ¿Me repite la pregunta, porfa? claro que sí, Claudia. En los escenarios en los cuales nos estamos formando, que es la administración de empresas, ¿qué fenómenos consideras o qué fenómenos tienes de pronto retentiva o has escuchado que son de estudio de la administración de empresas? Lo puedes enfocar en estudios económicos, lo puedes enfocar en un estudio social, lo puedes enfocar en un estudio ambiental o político. ¿Qué se te ocurre? Que podrías investigar en cualquiera de estos escenarios. En la parte de administración, yo creo que fenómenos, ejemplo, políticamente, cómo se administra un gobierno en sus económicamente, laboralmente, actividades, cómo se gestiona, se maneja. Bueno, eso va muy de la mano con la teoría de pronto administrativa, ¿cierto? Entonces, te ayudo. Por ejemplo, vamos a plantear un fenómeno que vamos a estudiar desde la administración de empresas y enfocado al tema económico. ¿Por qué se crean empresas y o por qué desaparecen empresas? ¿Qué consideras que hace parte de esto, de esta pregunta? Se crean primero con todo con un propósito de generar bienestar y empleo y también garantías a los mismos dueños. Muchas veces acaban por un mal manejo que se da administrativamente o que no dan los resultados esperados por una mala administración. Bueno, vas muy bien, perfecto. Última pregunta para Claudia. ¿Cuál consideras, y casi que la respondiste, ¿cierto? Pero quiero que la vuelvas un poco más técnica. ¿Cuál es el fin último o el fin máximo o la máxima que llaman en la literatura de las personas que crean empresas? Pues primero que todo, pues generar empleo. Ellos pues eh, da, dar empleo, ellos mismos pues dan como resultado de esperar un buen ingreso económicamente, mayormente de ganancias
para seguir brindando más oportunidades, creciendo sus negocios y tener una mejor proyección a futuro, ya sea Correcto. personal o laboralmente. Muy bien, me respondiste a la mitad de la respuesta a la pregunta, entonces te la enfoco. El fin máximo en la literatura la máxima para aquellas personas que deciden emprender o deciden establecer una empresa, primero es generar lucro, primero y último, generar lucro, ganancias. El tema de apoyar el empleo y demás resultados que consideremos de ahí en adelante ya son resultados positivos de la generación de lucro. Pero cada una de las personas que constituyen empresas, lo primero y lo más importante y para lo que se dedican a enfocar y para lo que se esfuerzan es generar lucro. Generar empleo, pagar impuestos, apoyar el medio ambiente, sector social, todos esos son resultados positivos que se generan por la actividad económica. Entonces, primero y súper importante para que lo tengamos claro, el fin máximo de quien constituye y crea empresa es generar lucro. Ya todo lo demás son resultados positivos que se espera, ¿cierto? Pero que en últimas lo que conlleva es una mejora en la sociedad. Muy bien. Ahora, vamos con el siguiente tema. Son punticos, son preguntas que van surgiendo en el camino porque consideramos, y lo importante para que cada uno de ustedes dé y comience a potencializar ese pensamiento crítico, ese pensamiento que nos ayuda a plantearnos cada una de las posibles investigaciones que desarrollemos a futuro. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Las ideas de investigación surgen en cada uno de los territorios en los cuales nosotros interactuamos, que frecuentamos, en los escenarios laborales, en los escenarios en los cuales vivimos. También pueden catalogarse escenarios artísticos, administrativos, económicos, educativos, políticos, todos los que ustedes quieran llamar o traer a colación. Una idea puede surgir donde se congregan grupos, llamemos estos grupos, grupos de personas, grupos de empresas, y llamemos a los grupos de empresas, no sé, entidades de la salud, entidades financieras, entidades del sector educación, que es en este momento el sector en el cual cada uno de nosotros estamos vinculados. Y este tipo de escenarios, en este caso a través de la virtualidad, es un escenario que propicia las ideas, que propicia plantearnos a cada uno de nosotros, como por ejemplo el problema típico de nosotros, que estamos inmersos en la virtualidad. No me está sirviendo el internet, de pronto no tengo el equipo necesario para conectarme con estabilidad, de pronto se me dificulta un poco el tema del uso de las herramientas ofimáticas. Entonces, a partir de todo este tipo de cuestionamientos de los problemas que van surgiendo en el camino, es cuando debemos aprovechar y comenzar a potencializar las posibles soluciones a cada uno de estos escenarios. La mayoría de las ideas que inician pueden ser ideas descabelladas, que llaman, pueden ser ideas que en últimas las personas no apoyan y estoy casi que seguro que en la mayoría hemos escuchado que las grandes empresas, Microsoft, Apple, esto en cuanto a lo que tiene que ver con tecnología, ¿cierto? Muchas de ellas no tuvieron inicios prometedores, pero miren a hoy en día, son de las mayores empresas a nivel mundial y no es desconocimiento de ninguno. Todos tenemos un equipo tecnológico, todos tenemos un teléfono, toda la sociedad en su conjunto a nivel global tiene acceso a este tipo de tecnologías. Claro, en mayor o en menor medida, pero no es desconocimiento para nadie que existen. Estas ideas, si uno busca las bibliografías, nos van a decir, tuve problemas para iniciar, van a decir los fundadores eran personas tal cual como nosotros, o de pronto con escasos recursos, ¿cierto? Pero que a través de una generación de idea y una generación de propuestas logró algo muy importante que hoy en día
es este tipo de empresas. También conocemos a esas personas que muchas de las veces no tuvieron de pronto las 3 comidas diarias y que a través de un esfuerzo constante lograron desarrollar una idea que hoy en día es muy importante para cada uno de nosotros. Ideas emprendedoras e ideas que le ayudan a la sociedad e ideas que vale la pena resaltar. Por ejemplo, ustedes han escuchado la fundación, vamos a buscar el nombre bien que no me acuerdo muy bien, de esta actriz, de Joanna Bamon. ¿Han escuchado de pronto o la han escuchado a ella? De esta modelo. Les comento, esta fundación se llama Fundación Acción Interna. ¿Qué hace esta fundación? Aclaración, cuando hablamos de empresa, pueden ser fundaciones, pueden ser instituciones con ánimo, sin ánimo de lucro, pueden ser entidades de carácter social. En últimas, es la misma base de generar un lucro o una rentabilidad. Ejemplo de este tipo de empresas, por ejemplo, la Fundación Acción Interna, es una entidad que le ayuda a las personas que se encuentran reprimidas y que a través de una serie de desarrollo de habilidades les ayudan desde estos escenarios en los cuales están pagando por algún delito cometido, puedan desarrollar un tipo de habilidades, puedan desarrollarse como personas y que una vez completen el tiempo que deben pagar por lo que hayan hecho, pues puedan salir a la sociedad y puedan incorporarse a una actividad. Este tipo de escenarios o este tipo de entidades buscan solucionar un problema de, en este caso, carcelario, de esas personas que no logran desarrollarse para la vida laboral en este tipo de escenarios en los cuales están restringidos de su libertad de movilización, pero no restringidos de su capacidad para seguir educándose, para seguir desarrollando un tipo de habilidades. Por eso, a través de estos escenarios virtuales, la idea es que nos apoyemos y generemos ese tipo de ideas, generemos ese tipo de escenarios en los cuales podamos realizar una investigación óptima. Ahora, las buenas ideas intrigan, motivan, apasionan, enamoran, alimentan. Eso es lo que quiero que desarrollemos cada uno de nosotros cuando estemos desarrollando una actividad de investigación, que nos empoderemos por más descabellada que sea la idea, de pronto por más errada que pensemos que es la idea de investigación, podamos entrar a desmenuzar o a desgranar cada una de las ideas, que no se nos vuelva algo tedioso y que en la práctica no desencante el trabajo de la investigación. Muy bien, con todo esto que queríamos, entrar en materia o entrar en detalle de la capacidad para pensar, de la capacidad para desarrollar un tipo de ideas, de la capacidad para reflexionar en cada uno de los posibles escenarios. Vamos entonces a entrar aquí en materia. ¿Qué es un proyecto de investigación? Pues permítanme, les aumento aquí el tamaño de letra. Las diapositivas las vamos a utilizar para llevar un orden de la temática propuesta, ya que como les mencioné, es una temática muy extensa para sustentar en un tipo de diapositivas. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes me colabore y participe. Quiero escucharlos, porque les adelanto, la próxima clase los voy a escuchar a todos. Entonces, para que vayamos teniendo conciencia sobre eso. ¿Qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un procedimiento científico, un proceso que está conformado por elementos y que se destinan o que están orientados a obtener una información y a formular una hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico. Como primer paso, entonces, se tiene que realizar un planteamiento del problema. Vamos a la formulación del fenómeno que se va a investigar. Vamos entonces, de acuerdo a determinado proyecto de investigación, cómo vamos a decidir o cómo vamos a avanzar en este objetivo que se va a plantear en cada uno de los proyectos de investigación que ustedes van a desarrollar al final de la clase, donde les voy a asignar a cada uno de ustedes un tema en particular. Ahora,
Un proyecto de investigación que combina distintos factores como la motivación y el problema, ¿cierto? Contrapartes. Tenemos que estar motivados a la solución o a la resolución de un problema. Tenemos que asimilar o tener claro el punto de partida de cada uno de los proyectos de investigación y qué metodología o qué métodos vamos a utilizar para el correcto desarrollo de estos ejercicios. Asimismo, hacer uso de la teoría que encontremos puede ser en Internet o en los libros de consulta sobre la temática que vamos a proponer y las herramientas con las cuales vamos a obtener cada una de la información a analizar. Entonces, vamos aquí con el proceso de investigación. Esto sí lo vamos a colocar punto por punto en esta diapositiva. Vamos a colocar aquí todo para que tengamos presente entonces el proceso de investigación. Como primer paso, entonces, vamos a definirlo. Es un conjunto que genera una idea y que el resultado va a ser una conclusión, bien sea en línea a lo que se propuso al inicio de la investigación o bien sea refutando dicha idea. Pero siempre vamos a tener una conclusión. Vamos a confirmar una hipótesis, es decir, vamos a demostrar que mi hipótesis es confiable o se acepta o por el contrario se rechaza. Entonces vamos a pedirle el favor aquí a alguien, vamos a preguntarle, vamos bueno, vamos aquí con Diana Esperanza. Diana, ¿qué crees que es una hipótesis? ¿No? Vamos con Daisy Yolima. Daisy, en tus palabras, ¿qué consideras que es una hipótesis? Profe, para mí es como dar la explicación a un fenómeno, a un hecho de lo que se está requiriendo. La explicación de un fenómeno. Bueno, vamos. Es una suposición de Dime. algo. Es una suposición de algo. Es una suposición. Perfecto, Eso es una hipótesis. bajo ese Porque, por ejemplo, argumento cuando, vamos. digamos, la policía o el CTI hace una investigación, ellos siempre lanzan una hipótesis preliminar de lo que posiblemente llevó a que se dieran los hechos, pero nunca dan como un concreto de por qué. Siempre entra en una hipótesis, Claro es que lo que yo sí. entiendo. Perfecto, muy bien, Juan. Esa es en primera instancia una hipótesis, una posible explicación del fenómeno, en este caso, ya como lo comentabas en el ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo y Juan, me colaboras nuevamente. La alta tasa por ejemplo, mi hipótesis es, dado que aumenta el salario mínimo, esto es factor importante para considerar que las empresas despidan personal. Es una hipótesis. Correcto, muy bien. Esto es una hipótesis, una posible conjetura que significa o que es la hipótesis de trabajo que nos va a llevar a desarrollar todo el tema de la investigación, todo el tema posible y que a través de la investigación vamos a aceptar la hipótesis en primera medida o a rechazarla. Por eso les decía, el resultado o las conclusiones no van a ser negativas o positivas, van a ser de aceptación de la hipótesis inicial de investigación o hacer el rechazo de la hipótesis. Por eso es muy importante entender los criterios para formular una hipótesis. Criterios como cuáles. El primero vamos a hablar solamente dos, tres criterios súper sencillos. El criterio de pertinencia, ¿ya que se refiere esto? Una hipótesis es pertinente si aclara un problema o lo replantea desde una perspectiva distinta.
Paréntesis. Muchas de las investigaciones que se hacen hoy en día ya han tenido trabajos previos, ya otra persona lo ha pensado, ya otra persona lo ha desarrollado, ya otra persona lo ha publicado. Por eso es muy importante que cada una de las investigaciones que se hagan desde la disciplinariedad, multidisciplinaridad, recojan cada uno de estos conceptos. ¿Por qué es importante esto y por qué es importante revisar la teoría? Porque primero, los resultados que ya hayan dicho otras personas no los podemos tomar como propios. Si vamos a utilizar un resultado o un concepto o una definición de otro autor, debemos darle como tal el crédito a esta persona. No debemos indicar que eso es un resultado o es una conclusión propia, porque si bien es cierto, otra persona ya anteriormente lo dijo. Por eso se plantea que desde la pertinencia se hable desde perspectivas distintas, para que de esta manera lleguemos casi que a soluciones o casi que a respuestas en el ejercicio de investigación diferentes que permitan ampliar todo el enfoque de conocimiento de X o Y investigación. Otro criterio para desarrollar las hipótesis. Estamos hablando del criterio de plausibilidad. ¿Y a qué se refiere esto? Toda hipótesis, en toda hipótesis, perdón, se indica una relación entre dos o más variables. La formulación de esta relación debe ser totalmente correcta. ¿A qué se refiere esto? El proceso de investigación tiene que tener una orientación necesaria para verificar si la relación de las variables es legítima o errónea. Por ejemplo, no puedo salir o no puedo formular una hipótesis en la cual yo diga que una causa para los despidos del personal de X o Y empresa es el color de su piel. Esto ya es una hipótesis o una variable que entra a ser errada, porque primero no hay posibilidad de demostrar este tipo de escenarios. Ojo, en escenarios, aquí es donde comenzamos a colocar arandelitas, donde no existe discriminación, donde no existe el racismo, o donde este tipo de conductas por género, color de piel y demás, como lo quieran llamar, afecte la relación de trabajo. Es más acertado o es acertado indicar que una posible causa o una posible hipótesis para el despido de las personas de las empresas, primero, el aumento en el costo de los empleadores en las nóminas, ¿cierto? Dos, puede ser que el aumento de los costos de producción que no permite abarcar el tamaño de mercado y que simplemente obliga a la empresa a reducir su participación en el mercado. Este tipo de hipótesis sí son hipótesis que legitiman la investigación y que por tanto no vienen a ser erradas. Otro criterio súper sencillo, y la palabra y el concepto no lo indican. Criterio de simplicidad. El criterio de simplicidad es conocido o es de las mejores hipótesis o es de las mejores estructuras con las que uno puede plantear un criterio para la hipótesis, dado que nos quiere decir que no por ser tan compleja la hipótesis significa que vayamos a tener una investigación súper acertada, una investigación que nos vaya a llevar a premios, no. Entre más simplificada sea la hipótesis, entre menos engorrosa o menos complicada tengamos presente la hipótesis, mucho mejor vamos a tener o nos vamos a llevar a llegar a unos resultados mucho mejores. Ejemplo, tal cual en el ejercicio anterior. Vamos a indagar sobre dos posibles hipótesis o dos posibles escenarios por los cuales las empresas están despidiendo personal. Solo voy a utilizar dos variables, solo me voy a enfocar en dos variables. No me voy a enfocar, entonces mis dos variables son aumento en costos para nóminas y de pronto una reducción en la participación del mercado. Pero también podemos involucrar las edades, que el nivel de educación de los empleados,
esto vuelve engorroso o compleja las hipótesis. Por eso es muy importante que las hipótesis que se planteen desde la investigación primero teórica, ¿cierto? Desde la revisión juiciosos de por qué se plantean estos posibles escenarios y de esta manera colocar una o dos o tres variables para la solución o para la descripción de las hipótesis. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos acá. Entonces, aquí a colocar en la diapositiva un concepto súper sencillo para tener un poco más de claridad sobre las hipótesis. Una hipótesis, ¿qué es? Perdón, por acá. Una respuesta probable al problema de investigación. ¿Qué puede o no aparecer en el diseño? Aquí, esto significa que puede ser aceptada o rechazada. Eso es una hipótesis. Para que de pronto no tengamos el terror de la palabra o la confusión de a qué se refiere cada uno de estos conceptos. Muy bien. Entonces, en este orden de ideas, vamos entonces a aclarar y a desmenuzar cada uno de los procesos y las etapas de investigación. Y vamos a utilizar un concepto o una metodología súper sencilla, que no es otra cosa que el método científico. ¿Y por qué utilizamos el método científico y no otro tipo de métodos? Porque a través de este método vamos a permitirnos indagar a profundidad sobre el proceso, ya que sin pregunta de investigación, que es el objeto de estudio, si no hay una probable respuesta, que es la hipótesis, y por ende no hay variables o consecuencias observables, tampoco hay posibilidades de refutar o de contrastar empíricamente o a través de la recolección de datos. No podemos entonces dar conclusiones, no podemos confirmar o refutar las hipótesis de cualquier investigación que se plantea a futuro. Entonces el proceso de investigación representa una serie de fases o una serie de pasos que se realizan en un tiempo y en un espacio para alcanzar esos objetivos que van a construir conocimiento. Ese es el objetivo del método científico, generar conocimiento. ¿A través de qué? A través de la revisión de la literatura, a través del diálogo con otros participantes de las investigaciones o a través de la comparación de distintas investigaciones que se vayan a realizar. Muy bien. Son las 8:56, vamos a descansar 4 minutos. Muy a las 9 en punto vamos a comenzar a profundizar sobre este método científico y cada una de las etapas. Entonces aprovechemos estos 4 minutos, tomamos un vasito de agua, nos levantamos, nos estiramos, verifiquemos que no tengamos por ahí inconvenientes de pronto con la red, con la energía. Y a las 9 en punto retomamos nuevamente este tema. Muy bien. Entonces ya nos vemos.
Listo, perfecto. Entonces, vamos a retomar nuevamente. Vamos entonces a entrar en materia. Pues entonces, les comento entonces en qué consiste este tipo de metodología y por qué es importante explicarlas en esta clase. Les voy adelantando. Vamos a realizar un ejercicio de investigación cada uno de ustedes. Bueno, primero antes de continuar, ¿me confirman? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Perfecto, listo. Entonces, vamos entrando en en contexto sobre cuál va a ser la actividad que vamos a realizar para la próxima sesión. A través de este método científico, que es conceptualmente hablando, es un procedimiento que es controlado, ordenado y que va a plantear problemas científicos. ¿Por qué se dice que plantear problemas científicos? Porque se va a formular una hipótesis al posible problema que vayamos a analizar y a comparar, en la cual vamos a verificar o rechazar dicha hipótesis. Por eso el concepto de hipótesis y por eso el método que vamos a socializar. Entonces, este método cuenta con una serie de características, entre las cuales tenemos en orden cronológico o en orden lógico. Primero que todo vamos a identificar un problema. Pues con esto les adelanto. A cada uno de ustedes se les va a asignar un campo de estudio. ¿A qué me refiero con un campo de estudio? Se les va a asignar un sector de la economía a estudiar. Este sector de la economía del cual vamos a hacer el estudio va a tener un periodo de investigación. Todo lo que analicemos va a tener o está inmerso en cierto tiempo o en cierto periodo de estudio. ¿Por qué en cierto tiempo o por qué se utilizan los periodos? Porque la investigación tiene que ser refutada o tiene que ser, en términos sencillos, tiene que ser comparable. Entonces, si es un mismo fenómeno que se puede replicar a lo largo del tiempo, tenemos que hacer el estudio por segmentos de periodos. En este caso, ¿qué segmento de periodos van a utilizar ustedes para la investigación? Y se los voy a dejar bien detallado escrito. Al final mostramos todo el escrito. En el periodo de 2021, entre los años 2021 y 2022. Entonces vamos a hacer la consulta sobre estos sectores que se asignen en este periodo de tiempo. Vamos a identificar un problema. Entonces, ¿qué se entiende por identificar un problema? Cuando hayamos identificado el sector, hayamos hecho el estudio, de pronto la descripción, vamos a analizar cuántas empresas se encontraban activas en este periodo de tiempo. Es decir, que vamos a comenzar a hacer un análisis o un tipo de recolección de información. Si vemos en la gráfica, la recolección de información está cronológicamente hablando en la tercera casilla. Pero como les mencioné, si bien es cierto que los procesos, acá tenemos entonces la recolección de información, si bien es cierto que los procesos tienen un orden cronológico, no necesariamente representa un orden lógico, ya que para hacer mi investigación, para identificar el problema que voy a socializar, debo primero hacer una recolección de información, tanto cuantitativa, en este caso hablamos de datos, números, como cualitativa de estos fenómenos. Por lo tanto, debemos recolectar primero la información que nos va a permitir a cada uno de nosotros identificar un posible problema y del cual vamos entonces a formular una hipótesis y el problema. Entonces tenemos acá. Primer ejercicio, recolectar la información sobre, perdón que esto quedó súper feo, recolectar información sobre el sector económico del cual voy a hacer la investigación. Segundo, voy a identificar un problema con toda esa información que reúna, que busquen periódicos, que busquen artículos, que escuchen las noticias. Eso se llama fuentes de información. Y voy a recoger cada una de esas fuentes de información
y a través de esta información voy a tener la capacidad de plantear un problema. ¿Problemas como cuáles? Y ya los hemos venido, de pronto les he ido dando ideas en el transcurso de la clase. Problemas como por qué hay despidos en las empresas, problemas como por qué se crean o por qué se cierran empresas, problemas como, por ejemplo, hablemos en términos de una hipótesis, ¿el tributo o los impuestos afectan la creación de las empresas? Entonces debemos contextualizar. Esto es una pregunta, ahora aterricemos la pregunta. Para mí la hipótesis sería que el tributo en Colombia es muy alto y por tanto afecta la creación o el sostenimiento de las empresas. Eso es una hipótesis, es una afirmación, una posible respuesta a la investigación que estoy realizando o a la definición del problema. Una vez entonces tengamos toda esta recolección de información a través de cualquier fuente de consulta que ustedes bien están en libertad de utilizar cualquier fuente de consulta, entonces vamos a definir el problema. Vamos a definir un problema. Solo vamos a enfocarnos en un problema, cualquiera que ustedes quieran investigar. ¿En qué consiste el tratamiento de los datos? El tratamiento de los datos consiste simplemente en un análisis numérico súper sencillo que nos va a indicar o que nos va a permitir comparar. Estamos hablando de dos periodos, 2021 y 2022. En este orden de ideas, el tratamiento de los datos es comparar si, por ejemplo, estoy hablando de que en el 2021 se crearon, no sé, 100 empresas, comparado con el 2022 que se crearon 50 empresas, ese es el ejercicio o ese es el tratamiento de los datos. Es súper sencillo, no vamos a profundizar mucho en este tema de los datos, simplemente lo vamos a contrastar o vamos a compararlos de esta manera. Ahora, la interpretación que le vayamos a dar a estos datos. ¿Qué es la interpretación o cómo se los vamos a dar? Juiciosamente, los datos, recordemos, son un número, es una expresión matemática. Debemos contextualizar de manera escrita por qué estos datos, qué me están diciendo los datos. Sí, profe, que efectivamente en el 2021 se dio una creación de 100 empresas respecto a 2022 que se crearon 50 empresas. Los motivos por los cuales pasa esta disminución de un periodo a otro son los siguientes, dos puntos. Esa es la interpretación de los datos. Ahora, la difusión de los resultados. ¿Qué es la difusión de los resultados? Ustedes me van a entregar un documento en PDF, ¿cierto? En el cual me van a reseñar cada uno de estos pasos. Es decir, a través del tema seleccionado, van a desarrollarlo y en máximo 5 hojas le vamos a dar definición de problema, hipótesis, recolección de la información, qué tratamiento se le dio a los datos, qué interpretación. Entonces recordemos que cuando hablamos de interpretación, hablo en mis palabras. Sí, y solo si voy a hacer uso de conceptos o análisis de otro tipo de autores que considero o que sí, que considero que están en vía o que comparto con mi análisis, debemos citarlos. Es decir, ejemplo, considero que el despido se produce por X o Y razón, pero otros autores como fulanito, como sutanito, también, y los mencionan, también consideran y sirven como peso o como fundamento o como garantía teórica que mi planteamiento es el correcto. Muy bien. Rápidamente entonces les voy a compartir, les voy a compartir aquí mi pantalla. Este es el listado de cada uno de ustedes. Este es el listado de todos los estudiantes que están inscritos como tal
en esta asignatura. Este listado se los voy a compartir, tan pronto finalicemos la clase, lo voy a compartir en la carpeta de la actividad, es decir, de taller, ¿cierto? En la cual se van a buscar cada uno de ustedes. Por ejemplo, Jefferson va a estudiar el sector de los alimentos y las bebidas. Y Jefferson va a comenzar entonces a hacer un estudio juicioso de qué cantidad de empresas, hablemoslo hablemoslo a nivel Colombia, qué cantidad de empresas se encontraban vigentes o activas para el periodo 2021-2022 en Colombia. Este resultado vamos a compararlo. Entonces aquí podemos ver que tenemos tres participantes, Milady, Jefferson y Lorena, van a hacer el estudio de alimentos y bebidas. No significa que es un trabajo grupal. Ojo, no es un trabajo grupal. En la próxima clase va a participar tanto Milady como Jefferson como Lorena y cada uno va a decir qué datos encontró. Vamos a analizar en qué fuentes de consulta hicieron como tal el ejercicio y por qué de pronto unos tienen un dato diferente o sería lo máximo, sería genial que todos estuvieran de acuerdo con la cantidad de los datos. Pero ojo, no es un trabajo en grupo, es un trabajo individual. Por eso, al inicio de la clase les decía, dentro de los fundamentos de la investigación está el estudio juicioso, que se pueda comparar las investigaciones, que se puedan comparar los tipos de hipótesis y, y la posible problemática. ¿Listo? Una pregunta, Entonces, qué dime, pena, este trabajo se debe cargar obviamente a la plataforma, ¿sí? correcto, para allá voy. Les estoy socializando entonces. En este listado van a encontrar el tema que vamos a investigar, ¿cierto? Como les comenté, entonces vamos a tener estos sectores: alimentos y bebidas, textiles y confecciones, sector transporte, educación superior, educación para el trabajo, que es diferente a la educación superior, ojo, entidades financieras, sector construcción y el sector o el subsector que conforman las tiendas de barrio. Entonces, para que cada uno de ustedes utilicemos el fin de semana en un espacio, vemos cuál es el sector de investigación que me correspondió y vamos a comenzar a hacer esa consulta. Podemos buscar en internet empresas activas o empresas vigentes 2021, 2022 del sector que les compete, ¿cierto? Una vez entonces hayamos realizado esta consulta de qué sector tengo asignado, vamos a comenzar a hacer todo el ejercicio del método científico. Entonces volvamos aquí a la diapositiva. Pues todo aquí el método científico. Entonces vamos a pedir favor a varios compañeros que me expliquen cada uno de de estos pasos, de estas etapas, para que pueda entender o pueda dar fe que se entendió en qué consiste cada una de estas etapas. Comencemos con José. José, ¿puedes ayudarme en tus palabras describiendo qué significa la identificación y definición del problema? ¿Quién dice? Yo. Sí, señor José Uriel. Listo. Bueno, la identificación del problema se basa pues en buscar como la necesidad mm, a ver, ¿qué puede ser? Como no sé, el enfoque pues como de, no sé, el mercado, qué sé yo, para formar, digamos, la idea de empresa o la idea del negocio, Listo, ¿cierto? José. Entonces, vamos, seguimos contigo. Te voy a Sí. buscar acá un segundo en el listado y de pronto vamos a hacer la claridad
Gil José Uriel, entonces, a ti te correspondió el sector transporte. Vamos a definir entonces una problemática del sector transporte. Vamos aquí a dar ideas. Del sector transporte podemos tener una problemática que, no sé, se están disminuyendo o se está reduciendo la cantidad de empresas que en ese periodo se encontraban vigentes. Una hipótesis puede ser, los altos precios del combustible están afectando la creación o el sostenimiento de las empresas. Entonces, de esta manera, en tus palabras, ¿qué problemática o qué otra problemática para el sector transporte podrías analizar? Bueno, aparte pues de lo de combustible, que es uno de los grandes problemas, el alza pues de los combustibles, está también los altos cobros por peaje, eh, digamos que también está como la parte de del valor de los seguros, que por ejemplo, digamos, para una empresa formal tiene que pagar impuestos y hay muchísimo transporte informal, entonces sería pues como un gran problema, ¿cierto? Perfecto, muy bien, ese es el ejercicio. Entonces, como primer punto, se va a hacer todo el estudio minucioso del periodo en el cual se va a hacer la investigación. Vas a analizar, vas a leer, se va a interpretar o se va a definir cada uno de las posibles problemáticas y a partir de estos problemas vas a desarrollar la hipótesis que va a ser el ejercicio que al final, en las conclusiones, vas a sustentar, se va a decir, efectivamente se acepta la hipótesis o por el contrario, se rechaza la hipótesis. ¿Listo? Muy bien. Vamos con Diana Esperanza. Diana, ¿estás con nosotros? Sí, señor. Perfecto, Diana. En tus palabras, tenemos la etapa de recolección, chulearlas acá, recolección y tratamiento de datos. Entonces, Diana Esperanza, permíteme, te busco aquí en el listado de una vez para que tengamos eh, Construcción, yo vi ahí que me aplicaba la construcción. la construcción, correcto. Muy bien. Diana, entonces, con base en el ejercicio anterior, entonces, ya vas a tener claro cómo buscar las posibles problemáticas, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Ahora, con las posibles problemáticas vas a analizar, hacer una recolección de información. Las que se te ocurran. Por ejemplo, ¿cuál crees que es una fuente de recolección de información para el sector de la construcción? Mm, una fuente. ¿O en dónde buscarías información? Mejor así la pregunta. Uy, profe. Súper fácil. No, no mucho. No hay ningún problema. ¿Dónde buscarías información? Primero que todo, entras a Internet, entras a Google, escribes en Google empresas de la construcción que se encuentran vigentes en el 2021. Entonces, una fuente de información, Internet. Ah, ok, ok. Pensé que me hablaba de alguna entidad así como concreta y yo como que, uy, Bueno, vamos para allá ahora. En Internet vas a buscar entes que regulan o vigilan el sector de la construcción. profe, Ministerio de Vivienda, no sé, señora, profe, bueno, es que estoy teniendo como una confusión ahí. De acuerdo dígame. al problema, lo que nos pide es como, digamos, en mi caso que a mí me tocaría sobre trabajos de tiendas de barrio, tengo que tener como una relación, ¿cierto? O sea, como, o tengo que buscar es como una relación de por qué del periodo del 2021 al 2000 22. al 2022, que, o sea, en mi caso podría ser porque si hubo más, si se crearon más tiendas o si disminuyeron, o sea, tengo que hacer es como la relación, identificar el problema, esa parte es la que no. Listo, perfecto, vamos para allá. Entonces, el archivo que ustedes van a encontrar guía
¿cierto? Guía lo que estamos sustentando y estamos explicando en este momento. Tan pronto finalice la clase se los voy a compartir, es este. Tarea de investigación, ejercicio de investigación. Ya cada uno de nosotros también vamos a tener entonces la oportunidad de consultarnos en la lista de qué sector y me alegra que ya ustedes hayan tenido la oportunidad de validar el sector. Entonces, cada uno de ustedes va a realizar la investigación. Entonces, se tomará como año de referencia el 2021 y el 2022. ¿Por qué estos años de referencia? Porque muy posiblemente datos de 2023 y datos de 2024 sea difícil de encontrar o de pronto no existan estos datos o no estén accesibles para nosotros. Por eso 2021 y 2022 muy posiblemente vamos a tener la oportunidad de encontrar estos datos. De acuerdo al sector que se le asignó a cada uno de ustedes, van a identificar la cantidad de empresas que estén en estos periodos. Es decir, en el 2021, vigentes o activas, existen, no sé, 200 empresas. En el 2022, bajó de 200 a 150. O por el contrario, de aumento de 200 a 350. Esto les va a ayudar a ustedes a tener un primer acercamiento sobre una posible problemática. Entonces, si por el contrario disminuyen las empresas, significa que algún fenómeno está ocurriendo para que exista esta reducción. Si por el contrario aumentó, entonces nos lleva a replantearnos la pregunta o nos lleva a replantearnos el problema, porque si uno dice, si están aumentando, entonces significa que hay factores positivos. Entonces el problema de investigación va a ser como que, listo, ¿qué escenarios o qué fenómenos están incidiendo en la creación de más empresas? Una posible pregunta es, el costo de vida está disminuyendo, entonces significa, así aquí hablan, dando ideas, ¿cierto? Dado que el costo de vida, entonces quiero preguntarme o quiero preguntar si el costo de vida disminuye, entonces propicia que haya una creación de empresas. Eso es lo que quiero. Con este primer análisis, tratar de enfocar una posible problemática. Ahora, también ustedes se dan cuenta que entre varios de ustedes tienen el mismo tema. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque la idea de una investigación es que pueda ser comparable. Una investigación por sí sola, un resultado y unos datos por sí solos, no le dan credibilidad a una investigación. Tienen que ser comparables con investigaciones similares para que esto le dé sustento al análisis cuantitativo, al análisis numérico, que ya vamos a explicar esos puntos. Ahora, conforme al método científico, que es el que estamos socializando, los pasos que estamos socializando en las palabras de cada uno de ustedes, vamos a identificar el problema que ustedes analicen, vamos a formular la hipótesis o la posible explicación del problema, ¿cierto? Vamos a hacer la recolección de información. Entonces ustedes van a buscar, no sé, artículos del periódico, noticias en internet, plataformas de pronto como el DANE, que le dé sustento y credibilidad a la investigación. Ojo, si ustedes me dan datos como, por ejemplo, en el 2021 se crearon 100 empresas, perdón, en el 2021 existen vigentes 100 empresas, pero no me indican la fuente, eso ya no es credibilidad, porque si bien puede ser un dato real, no me están indicando la fuente. Y la fuente es la que le da credibilidad al ejercicio. Fuentes puede ser un artículo de prensa que encontraban en el periódico El Tiempo. En un artículo de 2021, El Tiempo publicó que existen 100 empresas en ese periodo de tiempo. Colocan esa fuente. La interpretación de los datos obtenidos. Entonces ustedes en sus palabras, van a interpretar qué significan esos datos obtenidos, esa cantidad de empresas,
o de acuerdo a la formulación de del problema que planteen van a buscar los datos que respalden la hipótesis o que la rechacen. No hay ningún problema. La difusión de los resultados. Entonces la difusión de los resultados es el trabajo escrito en el cual se va a desarrollar cada uno de estos puntos, desde la problemática hasta la interpretación y las conclusiones. ¿Listo? ¿Cómo se va a calificar y cómo se va a entregar este trabajo? El trabajo de investigación se va a entregar en máximo 5 hojas en un archivo de PDF. Ahora, el plus, en formato APA. No le tengan miedo a ese tipo de formatos. Ustedes pueden buscar en Google formatos APA e incluso hay páginas que en una sola paginita les resume todo. Tamaño de letra, si va justificado, cómo se cita y demás. Súper sencillo para que hagamos esa consulta. La calificación del trabajo. Entonces, ¿cómo se va a calificar ese trabajo? El trabajo escrito equivale al 70% de la calificación, que es el trabajo que ustedes van a cargar en la plataforma. Y dado que varios de ustedes tienen el mismo tema de investigación, vamos a participar esas personas. ¿Cómo vamos a participar? A través de un debate súper sencillo, súper resumido, en el cual cada uno de ustedes va a decir el análisis de sus datos. Ejemplos. Daisy, por ejemplo, dice, de acuerdo a la investigación que realicé por fuentes del periódico El Tiempo, El Espectador, La República, en Colombia para el año 2021 en el sector de la construcción existen alrededor de 50 empresas. Juan dice, yo refuto esa afirmación porque de acuerdo a plataformas como el DANE, encontré que a esa fecha existen 200 empresas. Luis dice, yo refuto también esa información porque de acuerdo al Ministerio de Vivienda, empresas que estaban legalmente constituidas para hacer partícipes del sector de la construcción eran menos de 50. Ese es el ejercicio de difusión de resultados que vamos a hacer en la clase del 10 de febrero. Súper rápido, súper sencillo, de pronto les haga unas preguntas en el tema de la socialización para que tengamos la oportunidad de expresarnos un poco más y que les ayude y que les dé mayor credibilidad al ejercicio hecho y que pues ustedes también pues adquieran y conozcan y analicen otro tipo de comentarios en este ejercicio de investigación. ¿Dudas e inquietudes? Ujú. No, estoy muy bien. Por ese lado está perfecto. ¿Por qué de pronto les socializo la actividad? Porque es un poquito extensa la explicación, no extenso el contenido, porque por eso mismo les dije máximo 5 hojas. No es más lo que vamos a hacer. Si nos extendemos un máximo 5 hojas, vamos a utilizar una primera hoja de portada, entonces solo vamos a hacer una hoja de portada, no es más. Vamos a entregar datos, vamos a redactar nuestro problema, vamos a redactar nuestra hipótesis, vamos a redactarla cómo recolectamos y cuáles fueron las fuentes de información, vamos a hacer el estudio, la redacción de la interpretación, de cómo entiendo qué significan esos datos recogidos y la difusión pues es el trabajo escrito. Vuelvo y les reitero, más allá de pronto, sí, encontré el periódico, copio y pego, no estoy diciendo que esté mal, siempre y cuando se cite la fuente y siempre y cuando se dé una explicación y un contexto de qué es lo que significa esa información. ¿Qué es eso? Acabo de explicar por qué citar y por qué darle por qué darle eh, el espacio al autor de la fuente, porque si no lo hacemos simplemente es plagio. Y el plagio es causal de que pierda de pronto el trabajo realizado.
El plagio es causal de que no se pueda perder un trabajo por el simple hecho de no citar una fuente. Eso es plagio. No nos aterremos del concepto, no nos aterremos de pronto de la palabra, no le tengamos miedo a eso. Simplemente si encontré un texto, si encontré un artículo, si encontré un autor que me explica lo que quiero decir, claro, en palabras de fulanito Pérez, me quiere indicar que un posible fenómeno es este y a través de ese argumento también respaldo la evidencia que encontré en cada uno de la recolección de información que se realizó. Listo por ese lado. Entonces, al finalizar la clase, les voy a cargar entonces la guía del ejercicio, les voy a cargar el listado para que cada uno de ustedes se consulte y para que tengan claridad sobre el tema que van a, de pronto, que van a investigar. Un plus o una ayuda para ustedes, aprovechando estos escenarios, bien sea virtuales, no importa, ustedes pueden comenzar a interactuar con cada uno de sus compañeros. Muy posiblemente ustedes ya tengan algún grupo de estudio o de pronto no lo tengan. Pueden hacerlo, ustedes pueden interactuar con sus compañeros, pueden solicitarse apoyo, pueden, que no encuentre información, pueden escribir a algún compañero una pregunta, ¿qué plataforma estás utilizando? ¿Qué fuentes estás utilizando? Eso no está mal, por el contrario, está muy bien hacer uso de apoyarse en algún compañero de estudio que pues tenga un poco más de bagaje o tenga un poco más de claridad sobre el uso de las herramientas, ¿listo? Muy bien. Entonces vamos aquí a continuar con la explicación de los conceptos de la clase del día de hoy. Muy bien, así rápidamente. Entonces, sectores productivos. Sigamos en esta investigación, sigamos ahondando de pronto, haciendo un poco más de énfasis y ampliando los conceptos de la administración de empresas. Entonces, ustedes se están formando como futuros administradores, futuros economistas, futuros contadores, futuros financieros y demás. ¿Quién me apoya? ¿Qué sectores, según la economía, existen a nivel general? Entonces les doy un primer pincelado. Sector primario, ¿cierto? ¿Quién ayuda con los demás y qué significa cada uno de los tres sectores que existen en la economía? Bueno, pidámosle el favor aquí a Daisy. Es de Daisy. donde, Ah, bueno, Juan, es de donde provienen los productos, ¿o qué? Sector primario. ¿dónde provienen los productos del sector primario? Correcto. ¿Qué Sí, tipo de productos? digamos, agrícolas. Perfecto, muy bien. ¿Qué les puede ayudar en esta investigación que tenemos de ejercicio? Comenzar con un bosquejo de a qué sector pertenece cada uno de los subsectores que ustedes van a realizar la investigación. Por ejemplo, Juan, continuemos. El sector secundario. ¿A qué crees que hace referencia al sector secundario? Transportadores. El sector secundario, pues sí, ser parte Pues de... es como una rama, porque sí o sí los agricultores producen, tiene que haber alguien en la cadena que lo transporte, y el segundo entonces sería más bien quien lo pone en venta, ¿o qué? Quien lo Sí, transforma, ¿no? podríamos hablar de quien lo transforma, sí, perfecto. Podríamos hablar de el sector transporte que hace parte de la cadena logística y de transformación, Sí. correcto. Entonces, paréntesis, tenemos un sector primario y un sector secundario. Estos dos sectores tienen una característica particular que son sectores con unos bienes y servicios que son tangibles. Cuando hacemos referencia a que son tangibles, hacemos referencia a que hay un producto físico, un resultado físico que podemos adquirir. Ahora, el sector terciario. ¿A qué hace referencia el sector terciario? Comercio, Bueno, podríamos hablar de
sector servicios, de comercializar, pero más allá de pronto de comercializar un producto, que si bien es cierto, entra dentro del concepto del sector terciario, es más reconocido y es más caracterizado por la venta de estos servicios que no son tangibles. Ejemplos de servicios que no son tangibles. Sector educación. Es un producto, es un servicio, pero no es tangible. Sector financiero. Es un producto, es un servicio que nos permite adquirir cuenta de ahorros, depósitos, créditos. Todo esto desde una serie de escenarios que no son tangibles, pero que al final del ejercicio nos proveen un servicio. Entonces, a partir de esto es que ustedes comienzan con el ejercicio de la actividad económica, del sector económico, que les va a permitir ampliar la investigación de cada uno de los subsectores en los cuales ustedes van a tener la oportunidad de comenzar a realizar todo este tipo de actividades. Muy bien. Cuando hacemos relación al tema del método científico y de los sectores y de la recolección de información, muy posiblemente ustedes van a encontrar dos tipos de enfoques. Vamos a colocar aquí la gráfica. Dos tipos de enfoque que les van a permitir o les van a servir de ayuda, ¿cierto? Para el análisis. Tenemos entonces, vamos a agrandar aquí esta gráfica lo más que se pueda. Y el nombre. Entonces, el primer enfoque, cuando hablamos de recolección de información o analizamos la información, es el enfoque del sector cualitativo. Cuando hacemos referencia a cualitativo, ¿quién me dice a qué hacemos referencia? ¿A qué hace enfoque esta palabra, cualitativo? Las cualidades, Perdón, cuantitativo, discúlpame. cantidades, Cantidades, perfecto. Entonces, el enfoque cuantitativo hace referencia a todo aquello que podemos contar. Los números y los métodos matemáticos hacen parte de este enfoque. El enfoque entonces cuantitativo, ¿cierto? Emplea la recolección de datos y por lo tanto son los que nos permiten a nosotros entrar a validar o aprobar las hipótesis, para que lo tengamos muy presente, porque entonces se hace mucho énfasis en el enfoque cuantitativo y en la recolección de información, dado que estos datos son los que nos van a permitir a nosotros aceptar o rechazar una hipótesis. Con base entonces en la medición numérica, ¿cierto? Que no es otra cosa más o no es algo complejo, simplemente vamos a hacer una comparación de números, nos va a permitir entonces determinar el comportamiento y probar o determinar que nuestras hipótesis o nuestros argumentos son viables o no. Entonces, ¿qué características plantea el enfoque cuantitativo? Primero, que permite numerar o medir. Adicional a esto, cuando nosotros presentamos una investigación desde el enfoque cuantitativo, es decir, desde el enfoque de los números o de las mediciones, nos permiten a nosotros tener un criterio de mayor confiabilidad y validez. No estoy diciendo que el otro enfoque, que el enfoque cualitativo, no sea confiable y válido. Simplemente estoy diciendo que en todo tipo de investigación, cuando se plantea los enfoques desde el análisis y la recolección de datos numéricos, esto le permite al investigador tener una mayor confiabilidad y validez. Cuando estemos viendo estadística, vamos a dar cuenta o vamos a poder visualizar cómo a través de la recolección de datos nos va a permitir comparar con una serie de parámetros o demostrar con una serie de parámetros
que la investigación es válida o no, o que la hipótesis, si se encuentra dentro de un parámetro de datos, es aceptada o no. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Se usa matemáticas, bueno, esto permite de igual manera todo el tema de la confiabilidad y demás. Reproduce numéricamente las relaciones entre los objetos y los fenómenos. ¿Qué significa esto? Al estudiar un fenómeno o un objeto, por medio del uso de las matemáticas, simplemente nos va a permitir a nosotros tener la claridad o tener la oportunidad de, bajo un análisis riguroso, bajo un análisis juicioso, poder demostrar que nuestros argumentos, numéricamente hablando, son válidos. Que si se requiere de una verificación o referenciar o comprobar esta hipótesis o estos argumentos, vamos a poder tener la oportunidad con mucha exactitud de demostrar que estas características argumentadas son válidas. Adicional a esto, el enfoque cuantitativo nos permite a nosotros pues, emplear diseños que se pueden denominar tradicionales o convencionales, pero pues en el transcurso de los ejercicios de investigación vamos a poder conocer otro tipo de enfoques a partir del enfoque cuantitativo. Muchas veces, a través de estos enfoques numéricos, lo que se hace es comprobar teorías. Ejemplo de comprobar teorías. Eh, por ejemplo, los premios Nobel de Economía, ¿cierto? En este momento no están creando conocimiento, ¿cierto? Desde el sentido estricto de generar conceptos nuevos. Están demostrando a partir de un diseño o a partir de nuevas fórmulas matemáticas que algunos conceptos que se emplean o que se utilizan son válidos. Ejemplo de esto, un artículo que salió el año pasado o antepasado, no estoy muy seguro, de un premio Nobel, manifestaba que, primero, el dinero produce felicidad. Entonces uno dice, pero es que es algo lógico, ¿cierto? Pero pues a través de este ejercicio de emplear diseños y emplear ecuaciones numéricas, demuestra que es verdad. Entonces, puede que una afirmación para nosotros sea algo muy lógica, pero el carácter científico le da la credibilidad y le otorga el nivel de confianza a esta afirmación. Muy bien. El otro enfoque. Entonces, estamos hablando del enfoque cualitativo. Entonces, vamos a colocar otra grafiquita aquí, súper sencilla. El enfoque cualitativo, ¿para qué se usa? ¿O en qué ocasiones se usa? Muchas de las veces tenemos escenarios de investigación que no nos permite de pronto una recolección o una fácil interpretación de los datos. De pronto, características. Vamos a poner un ejemplo. En la economía existe algo que se llama juegos económicos. ¿Y en qué consisten estos juegos económicos? Y esto es a modo introductorio para el tema del análisis cualitativo. Los juegos económicos se realizaron con una serie de grupos de personas que viven en la ruralidad, es decir, un grupo de personas que son campesinas. Estas personas se dedicaban por lo general o se dedican por lo general al cultivo de papa, pero el cultivo de papa puede que en el ejercicio al campesino no le traiga afectaciones al medio ambiente. Está en un páramo el campesino, goza de buena calidad del ambiente, goza de agua, etc. Las ciudades que quedan bajando como tal la montaña comienzan a verse perjudicadas porque el cultivo muy posiblemente les reduce la capacidad hídrica, el cultivo al utilizar fertilizantes contamina las aguas y demás. Entonces, esto es un ejemplo de estudio con enfoque cualitativo. Como no existe datos, ¿qué se hizo o en qué se enfocó el estudio? Reunió a todos estos actores, a todos estos campesinos y les hizo una serie de preguntas.
y a cada una de las preguntas se les daba un valor numérico. ¿En qué consisten estas preguntas? Colaboraría, no sé, se le ofrecía dinero por las respuestas incluso. ¿Estaría dispuesto a colaborar reduciendo el tamaño de la plantación de papa por 10.000 pesos? ¿Sí o no? Y esto se le da un porcentaje numérico. Si no estaba dispuesto a colaborar, obtenía más dinero, y si estaba dispuesto a colaborar, menos dinero. A través de estos enfoques cualitativos, que son características o que son cualidades de las personas, comienza a desenglobarse todo este tema de la recolección de información. Por eso es que no hay o no se le da total credibilidad a este tipo de investigaciones, porque primero es muy difícil adquirir o muy difícil analizar o recolectar todo el tema del análisis de datos. Y todo este tema del ejercicio de la interpretación de los datos, una vez se realiza desde el enfoque cualitativo, pues pasa por un riguroso proceso de comprobar a través de las evidencias, que pueden ser fotos, entrevistas, encuestas y demás, que esta información sea correcta. Sin embargo, siempre va a quedar de pronto el tema, o siempre va a quedar la duda de qué tan verídico o qué tanta credibilidad se le puede dar a este tipo de enfoques, en este caso el enfoque cualitativo. Características entonces, las que vemos acá. La interpretación se le da a las cosas y fenómenos que no pueden ser captados o expresados por las matemáticas u otras ciencias. Ejemplo, el planteamiento que socializamos hace un momento. Emplea de pronto otro tipo de análisis, de recolección de datos, como pueden ser las encuestas y cómo se le da la modelación a estas encuestas para convertirlas en números. Emplea otro tipo de criterios de credibilidad, de transferibilidad y de confirmabilidad de los datos, para que estos sean creíbles, para que estos sean confiables. ¿Se dan cuenta que en el ejercicio, ustedes qué creen? ¿Qué es más fácil? ¿Un análisis o un ejercicio de recolección o un ejercicio de investigación cuantitativa o cualitativa? ¿Quién quiere participar? Sería cuantitativa, Para ti es más fácil cuantitativa. ¿Por qué consideras que es más fácil cuantitativa? porque es como un proceso de estadística. O sea, básicamente, si yo puedo darle números a una investigación, significa que tengo argumentos estadístico de que sí se ha hecho, o sea, digamos que cierta cantidad de población está realizando ese proceso o aceptó, digamos, lo que tú decías de los 10.000 pesos para bajar los índices de pronto de contaminación de suelo y demás. O sea, cuando ya hay un número ya es más exacto, con lo demás pueden ser más teorías. Correcto. Sin embargo, entonces aquí yo te refuto. Esto es lo bonito de la investigación. Los dos enfoques cuantitativos y cualitativos los podemos convertir en números. El enfoque cualitativo también, a través de una serie de ejercicios un poco más complejos, también pueden ser números. ¿La diferencia cuál está? ¿La diferencia en qué está? Perdón. La diferencia está en que el enfoque cuantitativo directamente me permite citar fuentes confiables. Ejemplo de fuentes confiables del enfoque cuantitativo. Las investigaciones las puedo tomar del Censo Nacional de Hogares, por ejemplo. Esto ya le da total credibilidad a mi ejercicio. Ya me está diciendo, ojo, es una entidad, primero, respetada, segundo, acreditada. Los datos son confiables y no tienen que ser sujetos de comprobación. Caso contrario al enfoque cualitativo, que si bien es cierto, a través de una serie de ejercicios y de modelación de datos, se puede convertir en números. Pero entonces el tema de la confiabilidad, de la credibilidad, de validar de pronto el método del investigador, de validar que no haya sesgos, ¿cierto? Cuando hablo de que no hayan sesgos, significa que no haya como tal ese vacío en
confiabilidad de la información que estoy utilizando. Para mi concepto, el enfoque cuantitativo, súper confiable, súper creíble, credibilidad y confiabilidad al 100%. El enfoque cualitativo tiene algo bonito, tiene algo que la investigación, y eso lo sustentábamos al inicio de la clase, las investigaciones nos tienen que apasionar, las investigaciones nos tienen que enamorar. Y el enfoque cualitativo nos permite a nosotros salir al campo, salir a las ciudades. Cuando hablo de campo es un entorno fuera de una sala de estudio, fuera de un escenario totalmente controlable. Para la próxima sesión vamos a socializar una serie de investigaciones cualitativas que tienen enfoque de credibilidad sólido, pero que además permite que el investigador tenga la capacidad de interactuar con el medio o con el entorno al cual quiere investigar. No estoy diciendo que el enfoque cuantitativo no lo haga, pero el enfoque cuantitativo nos ahorra en términos de tiempo y recursos el ir a buscar los datos, en ir a buscar de pronto esa información numérica, en ir a recolectar ese tipo de informaciones. Muy bien, entonces, ya en un momento les voy a compartir entonces la actividad del ejercicio de investigación. Les voy a compartir 3 archivos súper sencillos, de pronto un poquito largos, pero súper sencillos, teóricos que le van a permitir a ustedes, en caso que quieran consultarlos o en caso que quieran realizar otra serie de consultas, estos más a nivel conceptual, puedan hacer la consulta en este tipo de documentos. Les voy a cargar entonces el listado de cada uno de los temas de los cuales ustedes van a hacer la investigación, y esta investigación la vamos a entregar para la próxima semana. La vamos a entregar después de la socialización. En la socialización simplemente vamos a participar y vamos a colocar la fecha de entrega para el fin de semana próximo, para que de pronto no, si no nos quedó tiempo de pronto de realizar el documento, si lleguemos a socializar con los compañeros los datos y el análisis que hasta el momento tengamos presentes. ¿Listo? También asimismo, entonces, fundamentos de investigación solo tiene 2 sesiones, por lo que valida un sistema. Entonces, esta primera sesión, a modo muy introductorio, muy general y muy de socialización de la actividad, es más con el ánimo que ustedes de manera autónoma tengan la capacidad de realizar este tipo de consultas y de aprendizaje autónomo. Además, entonces, recomendación para todos: sí o sí hay que participar la próxima clase, porque es parte de la nota del trabajo de entrega. Entonces, para quienes no participen en la próxima clase, muy posiblemente, ojo, no es camisa de fuerza, pero si tienen dificultades, si hay inconvenientes, por favor, informarlo al área académica, para que el área académica me informe y me transfiera la información y me indique que el estudiante no puede participar por X o Y motivo. Porque recuerden que la nota de la entrega del documento es el 70% y la socialización es el 30%, ¿listo? Para que lo tengamos muy presente. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿O todo quedó claro? Listo, perfecto. Muy bien, recuerden igual, si llegan a presentar alguna duda, alguna inquietud en el desarrollo del ejercicio, por favor, pueden hacer uso del foro de preguntas e inquietudes y con gusto en las horas de la noche estaré respondiéndoles, ¿listo? Para que tengamos ese apoyo también por parte del tutor, y de pronto algún compañero les quiera hacer algún aporte, también lo pueden hacer por ese medio. La invitación, ¿cuál es? Apóyense entre ustedes, hablen ustedes, armen grupos de trabajo entre ustedes, que de esta manera les permita realizar una buena actividad, un buen ejercicio y adicional consolidar un grupo de trabajo y de apoyo. Listo, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho la participación, les agradezco mucho las intervenciones.
Les agradezco mucho. Recuerden que yo estoy tomando nota de las personas que me están participando. Y de acuerdo a las participaciones, se están tomando en cuenta una serie de puntos eh, que se les va a entregar a ustedes y que se les va a socializar al final de la asignatura. ¿Listo? Por lo demás, desearles una feliz noche y que descansen, muchos éxitos en lo que queda de la jornada de esta semana. ¿Listo? Feliz noche para todos. Listo, profe, muchas Que esté muy gracias. bien, profesor, que descanse. Muchas Listo, gracias. profe, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Feliz noche.